Níger tiene una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y se divide en dos partes. Al norte es puro y duro Sáhara, desierto, y el Sahel en la mitad sur. Es un área similar a la de Perú. No estamos hablando de un sitio pequeñito, ¿no? Como pueden ver en el mapa, es un país completamente interior, sin salida al mar, y está muy poco poblado y está rodeado por Argelia y Libia al norte, por el Chad al este, por Nigeria y Benín al sur y por Mali y Burkina Faso al oeste. Dada la situación que tiene, pues en este país se cruzan las rutas transsaharianas norte-sur con las que cruzan el Sahel en sentido este-oeste. Sus límites, sus fronteras, fueron definidas tras la independencia del país en 1960 y para que se hagan una idea, no tiene nada que ver en cuanto a su división interna con el modelo territorial francés, sino que tienen una forma de división que ahora les voy a explicar muy brevemente, muy distinta. Bueno, en 1964 se diseñó el actual sistema de 7 regiones que ha cambiado muy poquito desde entonces hasta que en 1992 se creó el distrito de Niamey. Para los mexicanos es algo análogo con lo que tienen ellos con el México Distrito Federal, y lo que era antes la antigua región de Niamey, pues ahora se llama Tillabéri. Bueno, pues lo que es la República, que tiene un sistema obviamente republicano, recibe su nombre de algo que es un mito en África, que es el río Níger. El río Níger ha sido toda una leyenda para exploradores, cazadores en África, guías, y es un lugar de una belleza especial, pero también es un lugar extremadamente duro. Bueno, el río atraviesa el país por su extremo sudoeste y es el cauce de agua más importante del que disponen. A sus orillas se encuentra la capital, Niamey, que también es la mayor ciudad del país, que está ubicada muy lejos del centro geográfico, siendo el lugar de mayor desarrollo económico y demográfico debido precisamente al paso del río, que no solamente es fuente de agua para poder beber y los usos de la vida, sino que también es una ruta comercial. Los 7 distritos en los que se divide el país reciben el nombre de sus respectivas capitales, y que a la vez son también las principales ciudades del país, que son Tillabéri, Dosso, Tajua, Agadez, Maradi, Zinder y Difa. Y otras ciudades importantes son la minera ciudad de Ariz o Agadez, en pleno desierto sahariano, que también es famosa por sus minas de uranio. Y esto es una de las claves del país. Bueno, tiene una superficie comparable con Birmania o con Afganistán. Y es mayor que Francia o Ucrania y 2 veces Polonia, porque muchas veces, vistas las cosas en los mapas, como ya dije en aquel primer programa de cómo dominar el mundo, en el que explicaba cuestiones básicas de geopolítica, es muy importante que cuando miramos un mapa nos hagamos una idea de las dimensiones reales de los países. Pero para que nos hagamos una idea, tiene una población inferior al 1.000.000 de habitantes. Es decir, su densidad de población es extremadamente baja. Y las fronteras de las ciudades fronterizas de Gaya o Dosso, que es la más pequeña, pues sí, es pequeña, pero es que tienen el tamaño de Bélgica. Y Birni Konni o Tajua, cuya ubicación concentra la población nigerina del sur del país, debido a la importancia del comercio con los países del sur, porque obviamente la vida en el norte, en el desierto, es prácticamente imposible, pues se concentra la población en su mayoría, pues como digo, al suroeste, sobre todo donde está la capital y el río, y en la zona del Sahel. Bueno, pues las 7 regiones del mapa político se subdividen a su vez en 63 departamentos, y estos de nuevo en comunas cuando superan los 100.000 habitantes, que se dividen a su vez en barrios cuando son urbanas
y en las zonas rurales en sultanatos y tribus cuando estamos hablando de localidades aún más pequeñas. La región del Sahel, cuyo significado en árabe es orilla o borde, es una zona semiárida. Ese es el mapa de Níger, donde podrán hacerse una idea más concreta de los departamentos que he mencionado, de la división, del curso del río, y donde les permitirá entender la relación de Níger con relación al medio en el que se encuentra ubicada, ¿no? Bien, pues como decía, la región del Sahel, repito desde el principio. La región del Sahel, cuyo significado es en árabe es orilla o borde, es una zona semiárida habitable que discurre por el continente bordeando el sur del Sáhara desde el Atlántico al Mar Rojo, haciendo de límite natural entre el Magreb y el África negra subsahariana. Y se caracteriza por la escasísima fertilidad de su suelo debido precisamente a la pobreza en recursos hídricos que abunda en el lugar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esa situación se deriva de un clima extremo muy seco y que también hace la vida muy difícil en el lugar. ¿Cuál es la economía que tiene este país? Pues una agricultura muy poco productiva y una ganadería basada fundamentalmente en el pastoreo, practicadas ambas actividades sobre un suelo que, aquí está el misterio del país, esconde valiosos recursos minerales como en este caso el uranio en Níger o el oro en Malí y el petróleo en Nigeria, lo que hace que sean países codiciados por las grandes compañías extranjeras, fundamentalmente mineras y dedicadas al terreno de lo energético, que ven traducido su interés en actuaciones políticas llevadas a cabo desde Francia y la Unión Europea que han impulsado la creación del G5 Sahel, que incluye a algunos países del Sahel occidental como Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. En la región, países de la Unión Europea como Francia, España e Italia poseen intereses económicos, geopolíticos y de seguridad, ya que la región es atravesada por flujos migratorios y megaproyectos energéticos hacia el norte de África, como el gasoducto transsahariano que lleva su gas nigeriano, el gas nigeriano a Argelia y de ahí a Europa, lo que hace que el Sahel, un área de especial interés geopolítico, pues tras la destrucción del régimen libio de Gaddafi en 2011 y de la revuelta de los tuaregs aliados de los yihadistas en 2012. Curiosamente, el directo de hoy, y esto no lo podíamos saber, coincide con la suspensión del viaje del ministro de Asuntos Exteriores español a Argelia, precisamente porque se ha suspendido la reunión que pretendía mantener con el presidente de este país. Claro, Argelia, que es aliado de Rusia, enfrentado a Marruecos, que es el socio preferencial en la región por encima de España, de Estados Unidos, pues se entiende cómo esa región del Magreb cobra especial relevancia porque el gasoducto que sale del Sahel pasa a Argelia y de Argelia cruza el Mediterráneo y uno de los dos gasoductos y el otro atraviesa hacia España por Marruecos, haciendo llegar el gas a Europa, que es una de las dos pinzas fundamentales que nutría a Europa de gas, porque la otra pinza era la que venía de Rusia y en los últimos 2 años se ha visto bastante perjudicada, por decirlo así. Bien, pues después de la revuelta que hemos dicho y de la caída de Gaddafi, por si fuera poco, Níger es el principal exportador a Francia de uranio, que, como ya dije el otro día, produce en centrales nucleares el 70% de la electricidad que consume anualmente, importando entre el 15 y el 17% de su uranio desde Níger en la última década, subiendo esa cifra más de un tercio en 2022. El otro proveedor era Rusia y evidentemente la cosa está complicada y han tratado de diversificar el suministro de gas a otros lugares. Bien, ahí tenemos un mapa del Sahel
Y la fotografía que está detrás de mi imagen se corresponde con una fiesta tradicional que celebran los hombres en una de las tribus próximas al río. Como verán, tienen su especificidad típica y sobre todo yo, viendo la fotografía y preparando el directo, pensaba que todas las personas en el lugar en el que hemos nacido y en el que hemos vivido ocupamos un espacio, ocupamos un lugar, somos alguien, somos el hijo de alguien, el padre de alguien, el marido de alguien, el novio de alguien, el compañero de alguien, y que todas estas personas, cuando un buen día deciden iniciar el camino hacia Europa, se convierten en la más absoluta nada. Y el cómo, al margen de las cuestiones ya geopolíticas y centrándome en las cuestiones puramente humanas, yo me ponía en el lugar de estas personas y para ellos tiene que ser extremadamente duro ver cómo de repente no es que no sean nadie, sino que además su vida no vale absolutamente nada. Bien, la región se caracteriza por tener estados débiles y gobiernos frágiles que apenas controlan el territorio por sí mismos, lo que permite que la zona sea origen y tránsito de tráficos ilícitos, de redes criminales y de migraciones hacia Europa, y que en ella se muevan con libertad las organizaciones terroristas yihadistas asociadas a Al-Qaeda del Magreb Islámico o Boko Haram, que ponen en peligro la estabilidad de los gobiernos aliados de la Unión Europea. Piensen que en este momento, donde el terrorismo yihadista tiene más fuerza, más presencia y más empuje, ya no es en Oriente Medio, ya no es en Asia, sino que en este momento es en África, y donde además es una fuerza que cada vez cobra mayor importancia, suscitando una guerra en un espacio que además, lo veremos al final, se están disputando las grandes potencias ajenas al continente africano. De hecho, si yo hubiese seguido con la serie de África, y no voy a hacerlo, salvo que me cubran de oro y me retiren de trabajar, no lo voy a hacer, porque ya veo que no les ha gustado. Realmente es apasionante porque África es clave para las tres grandes potencias en el mundo y una más que se va a sumar en breve, que son China, Rusia y Estados Unidos, y en no muchos años la India, ¿no? Bien, pues como decía, la situación aún no es tan alarmante como puede llegar a ser, pues se prevé que la temperatura en el Sahel aumente en 1 grado centígrado en los próximos 20 años y 4 hasta finales de siglo, lo que hará que disminuya la ya escasa lluvia y piensen cómo se va a agudizar la desertificación del lugar y cómo va a afectar a la población y a la economía las sequías recurrentes y las secuelas de pobreza y de empeoramiento de la ya de por sí pobre calidad de vida de los habitantes de la región, que ven cómo a estos elementos los acompaña una explosión demográfica sin precedentes, pues tienen una media de 5 hijos por cada mujer, por lo que se prevé que la población del Sahel pase de los 78 millones actuales a casi 200 millones en 2050 y a más de 378 millones en 2100, estos datos son de la ONU, mientras que la vecina Nigeria, por ejemplo, aumentará a más de 400 millones de habitantes en 2050 y a cerca del doble en el año 2100, 800 millones de habitantes. Es decir, más o menos se va a concentrar algo más de la cuarta parte de la población africana en la región, contando que la población africana en 2100 será de alrededor de unos 4.800 millones de años, ¿no?